Los ejércitos del destino. En la creación de la República de Bolivia, las guerrillas representaron un pequeño factor por su falta de objetivo preciso. La guerra fue peleada por dos clases de fuerzas: uno, la permanente batalla de los montoneros; dos, campañas estratégicas entre ejércitos de los lejanos orígenes. Los rebeldes vinieron desde la región de la Plata con el propósito de liberar las provincias altas, las cuales ellos consideraban como parte del Virreinato de Buenos Aires. Estos contingentes enviados desde Argentina se denominaron ejércitos auxiliares. Cuando en 1810 Buenos Aires rompió las relaciones con España, los oficiales realistas, fieles en el Alto Perú, que habían permitido las revueltas de 1809, entregaron la audiencia de Charcas al Virreinato de Lima. Las autoridades de los Buenos Aires nunca reconocieron esta entrega. La existencia del Alto Perú en manos de los realistas podía poner aún peligro su existencia. Los patriotas miraban a Buenos Aires para obtener ayuda y ellos mismos se consideraban parte del Virreinato de Buenos Aires. Por otro lado, los leales a los realistas miraban a Lima en demanda de protección. Las unidades que marcharon al Alto Perú desde Buenos Aires obtuvieron resultados opuestos. Su fracaso militar y su conducta indígena crearon hondo resentimiento, el cual vino a ser la base del deseo de separación. Respecto a Buenos Aires, el primer ejército auxiliar estaba bajo el mando de un abogado de apellido Castelli. Su fuerza entró al Alto Perú en octubre de 1810 y antes de cruzar las fronteras de las provincias interiores ya habían cometido un serio error. El ex virrey Liniers y algunos de sus asociados fueron ejecutados por un pelotón de fusilamiento, lo cual no fue bien recibido en Charcas. Liniers tenía un aprecio en Charcas porque había reprimido las incursiones inglesas en 1806. Esta estima no había sido completamente desvanecida. El 25 de noviembre de 1810, el ejército argentino entró a Potosí después de la victoria de Suipacha. Fue muy bien recibido. Paralelamente, los guerrilleros habían liderado Cochabamba de los realistas y La Paz estaba a favor de Buenos Aires. Castelli podía haber aprovechado esta situación, pero cometió otro error. Arrestó al presidente de la audiencia de Charcas, Vicente Nieto, y lo condenó a muerte junto con el intendente de Potosí, Francisco Paulo Sanz, y el general realista José Córdoba. Aunque los tres eran realistas, en realidad ninguno era odiado por el pueblo. Eran más bien personas apreciadas y de conducta irreprochable. Ninguna corte los juzgó y solo fue la palabra de Castelli la que las condenó. Los soldados vagaban libremente por las calles de la ciudad, mostrando absoluto respeto por los habitantes y las mujeres. Quien viniera en su defensa era muerto sin merced. Cuando el 22 de diciembre Castelli partió con su ejército hacia Chuquisaca, el pueblo se sintió aliviado. Castelli y su gente también tuvieron una conducta reprochable. Emitió una proclama en la que restringió las garantías políticas y judiciales. Todo el que se oponga al ejército auxiliar sería considerado traidor y puesto ante corte marcial. En marzo salieron de Chuquisaca en avance al norte hacia el Virreinato de Lima. Ocuparon las ciudades de Oruro y La Paz. Ultrajaron los sentimientos religiosos de sus habitantes, ignorando las observaciones de la Semana Santa. Desde su independencia, Bolivia se enfrentó a sus vecinos. Ya en el gobierno de Sucre, el Brasil ocupó Chiquitos. Sin embargo, la sola amenaza de enviar al ejército libertador al territorio ocupado hizo retroceder a los brasileños. Luego están las batallas de Socabaya y Anacocha, el victorioso ejército de Andrés de Santa Cruz en Paucarpata contra Chile, los combates de Montenegro, Humahuaca e Iruya contra el ejército argentino, la batalla de Ingavi contra el Perú. Un día, un soldado negro argentino abrió alderío y los triunfos en el Acre de Amapa y Ibagué en 1900. Él pidió ayuda a sus compañeros. A pesar de las derrotas frente a los chilenos en la Guerra del Pacífico, están las batallas de Tarapacá y Tambillos y la resistencia heroica boliviana en el Alto de la Alianza. En la Guerra del Chaco, los triunfos bolivianos en muchas batallas, el heroísmo en Boquerón y al final del siglo XX, el ejército victorioso en Ñancahuazú y Teoponte.
pero pues sobre Leirón todo era un hoy oficial su argentino victoria que había sido en su nombrado presencia en la por democracia Castelli como boliviana. comandante auxiliar, y este interno intentó reconciliar los explosivos ánimos opuestos. Al día siguiente vistió a su ejército de gala y lo hizo marchar por la plaza del poblado. Allí pronunció unas palabras y pidió reconciliación. Así auxiliares y potosinos cayeron unos en brazos de otros, como si antes no se hubieran estado matando. Como se inició una investigación para ver quién había sido responsable de estos actos en Potosí, los investigadores llegaron a la conclusión que fueron los párrocos en la ciudad. Los 4 curas fueron acusados de hablar a favor de Lima. Se les arrestó y se les ordenó salir de Potosí. Entretanto, el ejército realista de Goyeneche había avanzado hacia el Sudén. Amiraya derrotó nuevamente al contingente auxiliar. Pueyrredón, temeroso de esta noticia, anime a los potosinos en costas hostiles, anunció que ellos, los auxiliares, habían ganado en Amiraya. Pero la mentira fue descubierta muy pronto. Poco después, el comandante auxiliar de la batalla de Amiraya, Díaz Vélez, entró derrotado a Potosí. Díaz Vélez decidió dejar Potosí y retirarse a la Argentina. Pueyrredón y algunas unidades de soldados seleccionados permanecían en la ciudad, pero el fin era robar las reservas de las casas de la moneda al Banco San Carlos y otras agencias fiscales. Pilló a los potosinos 400 mulas y diciendo que solo quería llevar estos fondos hacia Tupiza y no a la Argentina, planeó hacer eso, y la noche del 25 de agosto trabajó desde las 12 hasta las 4 de la mañana cargando cuanto dinero y joyas podía. Al amanecer habían llegado al campo abierto. Cuando el pueblo despertó, comprendió que los auxiliares se habían llevado su dinero. Corrió en persecución y alcanzó a una unidad argentina, rezagada, pero no pudieron enfrentarlos, y Pueyrredón se fue, terminando así la primera incursión del ejército auxiliar argentino. Mientras tanto, los realistas habían llegado a la ciudad y la habían tomado fácilmente, y sin oposición en Potosí, prepararon una gran bienvenida al general Goyeneche, igual a la que hicieron a Castelli cuando llegó por primera vez. En la Argentina, un oficial realista, Pío Tristán, había estado combatiendo y logró una importante derrota sobre los ejércitos auxiliares, pero extendió mucho sus líneas y lo que era una victoria se convirtió en derrota. Manuel Belgrano, brillante general argentino, lo había derrotado. Goyeneche, conociendo esta noticia, decidió dejar Potosí y retornar hacia el norte, hacia Lima. Belgrano, persiguiendo al ejército realista derrotado, ingresó al Alto Perú. Fue la segunda entrada de los ejércitos auxiliares a las provincias altas. El 7 de mayo de 1813, Belgrano entró a Potosí, donde, como de costumbre, hicieron fiestas y agasajaron a su honor. Belgrano gobernó totalmente opuesto a Castelli, con un ejército disciplinado y respetuoso. El comando español había pasado a un nuevo general de apellido Pezuela, quien decidió atacar a Belgrano y marchó hacia la provincia Altas, obligando a Belgrano a salir a campo abierto. Pezuela infligió a Belgrano una resonante derrota. Belgrano tomó camino de regreso a Potosí. Luego hubo un segundo combate en campo abierto, y nuevamente ganó Pezuela. La única solución para Belgrano era evacuar Potosí rumbo a la Argentina. En Potosí distribuyó sabiamente los almacenes de su ejército entre los más pobres. Del 18 de noviembre de 1803, el ejército argentino estaba decidido a dejar Potosí. Un oficial de apellido Paz, que estaba en la de retaguardia, ordenó a que todo el pueblo saliera de la ciudad, lejos de la plaza principal y la casa de la moneda. Al pueblo empezó a carretear por todos lados. Entonces les comunicó que habían dinamitado la casa de la moneda y que iban a volar. Díaz Vélez había quedado último con el orden de encender la mecha, pero en ese interín alguien había robado las llaves de la casa de la moneda. Por eso solo prendió la mecha y cerró la puerta, pero no puso llave. Salió corriendo de la población, pero no había cuando estalló. Esa persona que robó las llaves había apagado la mecha. El pueblo de Potosí estaba furioso contra Belgrano, que había tratado de destruir la ciudad. El hombre que robó la llave apellidaba
Aladán y era un oficial auxiliar que se había enamorado de una dama potosina. Belgrano, que había cambiado de imagen de Castelli, se equivocó en el último minuto y reabrió las heridas. En 1815, la rebelión contra los realistas se había trasladado hasta Bajo Perú, y en el Alto Perú las republiquetas triaban serios conflictos para los españoles. San Martín, nuevo comandante del ejército del norte de las Provincias Unidas, Argentina, había detenido con éxito a Pezuela en Tucumán. San Martín, con alto sentido táctico, había visto que el camino hacia Lima por el Alto Perú era difícil. Era mejor atacar por mar hasta frente a las costas de Lima. Dejó su comando, pero a los oficiales subalternos les pareció que la ruta por el Alto Perú hacia Lima estaba mejor que nunca, y el general Rondeau fue elegido para comandar el tercer ejército auxiliar. La severa disciplina que Belgrano y San Martín habían puesto en el ejército argentino fue hecha a pedazos por Rondeau. Vencían los realistas cerca de Quiaca. En lugar de perseguir al enemigo, celebraron con bastante licor que encontraron en el lugar. Pezuela y su lugarteniente coronel Pedro Antonio de Olañeta se retiraron hasta Oruro. El 1 de mayo de 1816, el tercer ejército auxiliar argentino ingresó a Potosí, donde les dieron una bienvenida como en todos los anteriores, y a los realistas. Rondeau era de carácter débil y por tanto sus tropas cometían toda clase de abusos. En septiembre, el general Rondeau decidió atacar la esperanza de ocupar Oruro. La despedida fue bochornosa. Era un desfile de oficiales y soldados totalmente borrachos. El 29 de noviembre, en las pampas de Sipe, Rondeau fue totalmente derrotado. Cada soldado tomó su propio camino para escapar. Rondeau llegó hasta Chuquisaca, donde reunió a algunos de los soldados para retirarse hacia la Argentina. Desde allí escribió al comandante de Padilla una carta pidiéndole que continúe con la guerra de Republiqueta, lo cual molestó a Padilla, que le contestó diciendo: «Usted me ordena atacar al enemigo, de cuyas manos usted ha recibido la más vergonzosa derrota», y continúa recordándole la borrachera de los ejércitos auxiliares, que eran solo una infamia y burla. Decía que el gobierno de Buenos Aires había demostrado solamente desconfianza para el pueblo, dañando el honor de los habitantes. Concluía su carta donde, al entender que si las cosas no cambiaban, esta parte de las provincias altas podrían tomar otro rumbo hacia una independencia propia. Los abusos de los tres ejércitos auxiliares fue la principal causa de la separación del Charcas. Con respecto a la Argentina,